Gente nueva, entonces vamos empezando. Bueno, no nueva, sino que se conecta el día de hoy. Mi nombre es José Cuauhtémoc Silva Faz, soy contador público, soy egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Allí estudiamos también una maestría en impuestos en la Facultad de Contaduría y Administración y trabajamos mucho en conjunto actualmente con el Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí. Soy actualmente vicepresidente de membresía, por si, aprovechando, si a alguien le interesa, más bien deberíamos de interesarnos más, cada vez más en la capacitación profesional en el Colegio de Contadores. Los invito, yo soy actualmente vicepresidente de membresía, es decir, yo soy quien junto con otro comité, las solicitudes que llegan al colegio, pues le damos para adelante y visto bueno a todos aquellos contadores que estén interesados en pertenecer al colegio. Entonces ahí estamos trabajando, con mucho gusto los esperamos y actualmente les digo docente de la Facultad de Contaduría y Administración y vicepresidente a nivel región, vicepresidente de la sección estudiantil de contadores públicos. Vamos a retomar el tema de previsión social. Vamos a retomar un poco de lo que estuvimos platicando la semana pasada para aquellos que no se alcanzaron a conectar por algún motivo. Denme oportunidad de compartir. Y si queda alguna duda de lo que platicamos el año pasado, si tienen alguna duda, alguien que me confirme de favor si ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Gracias. La semana pasada estuvimos platicando rápido para retomar el concepto de previsión social. Nuestro tema del día de hoy y la semana pasada es previsión social. El concepto de previsión social, quedamos que eran prestaciones que les paga el patrón al trabajador y prestaciones con la intención de mejorar la calidad de vida del trabajador, de mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores de la empresa, de la familia del trabajador, de la familia, los hijos, los padres, ¿sí? Y quedamos que hay conceptos sociales, culturales, deportivos, que podemos aprovechar para efectos de pagarle al trabajador ingresos que para él pudieran ser exentos y que sería básicamente la intención, una mejor calidad de vida. Dimos algunos ejemplos de previsión social. Déjenme, aquí ya es donde vamos a empezar. Déjenme pongo las láminas rápidamente. Dimos algunos ejemplos de previsión social, aquí están, como el seguro de gastos médicos, fondo de ahorro, fondo de jubilación, fiestas de fin de año, pago de clases, cualquier tipo de clases, vales de despensa, que es lo que más conocen ustedes, más manejamos, el pago de colegiaturas a los hijos de los trabajadores, ayuda para uniformes, cualquier tipo de ayuda. Quedamos también que ayuda para el esposo para cuando nace el bebé, ayuda para gastos de matrimonio, gastos médicos en general, algunos otros conceptos que ustedes mismos ya manejaron. Si hay alguna duda, con toda confianza. Platicamos de el efecto fiscal de quien recibe, pues básicamente es la intención es que tenga ingresos exentos la persona física trabajador, y nuestro fundamento está en el artículo 93, fracción octava de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Que es muy importante también retomar el cumplimiento del requisito de generalidad. Si aquí en este tema, si aquí en este punto, hasta este punto hay alguna duda, insisto, no se queden con dudas. El día de hoy vamos a retomarlo. El cumplimiento del requisito de generalidad está en el artículo, de acuerdo con el artículo 93, fracción octava de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y con el 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, fracción décima, que es donde dice cómo debemos de cumplir el requisito de generalidad. ¿A qué se refiere con el requisito de generalidad? Quedamos que por allí ustedes iban a buscar el criterio normativo del SAT 2021, al que hacía referencia el requisito de generalidad, que por supuesto ya no lo encontraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el artículo 27, fracción décima. ¿Sale? Entonces, veíamos de todo lo que es el efecto fiscal para quien recibe. Ahí está el fundamento del requisito de generalidad. Y platicamos también de los límites que están establecidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta y que debemos de cuidar. Quedamos, si el salario más la previsión social es menor
a 7 veces suma elevado al año, solamente está exento una vez UMA de la previsión social. Si el salario más la previsión social es superior a 7 veces suma elevado al año, de la previsión social solamente estará exenta una vez UMA elevado al año. Perdón, en el anterior es, si el salario más la previsión social es igual o inferior a 7 veces suma, la previsión social está exento toda. Y la segunda opción es, si el salario más la previsión social es superior a 7 veces suma elevado al año, la previsión social está exento una vez UMA. Aquí está en números. Si el salario más la previsión social rebasa de 228.979.10, entonces estará exento solamente una vez suma, 32.711.30, de lo que recibe el trabajador por previsión social. Y si es inferior, si es menor a 228.979 lo que recibe el trabajador en total de ingresos más la previsión social, entonces estará exenta toda la previsión social. Quedamos que la previsión social básicamente la vamos a manejar. Podemos manejar aparte un contrato diferente de plan de previsión social, que le llamamos plan de previsión social. Debemos de hacerlo así. Deben de estar enterados todos los trabajadores. Si tengo 10 trabajadores, deben de firmarlo todos los trabajadores. Deben de estar de acuerdo con ese movimiento laboral administrativo que vamos a hacer. Y de preferencia debemos de depositarlo en la Junta, de nada más para que esté enterada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Veíamos algunos casos, más bien vimos algunos casos de previsión social, ejemplos de los límites que debemos de respetar conforme a lo que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta para efectos de los ingresos de previsión social. Efecto de quién recibe. Hasta aquí, quién recibe. En este caso, el que recibe son los trabajadores. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Los escucho. O pónganmelo en el chat, como gusten. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos la siguiente parte. Continuamos la siguiente parte. Déjenme vuelvo a compartir. Ahora vamos a ver el efecto fiscal, punto número 8, tratamiento fiscal para la empresa. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya pensando nosotros en la persona moral, que nosotros somos los contadores, que nosotros somos los asesores de la persona moral, entonces nosotros lo primero que tenemos que ver y cumplir es el requisito que dice la fracción 10 y 21 del artículo 27. Requisitos de las deducciones. Acuérdense, artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. De hecho, del artículo 27, requisitos de las deducciones, y del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es los no deducibles. De hecho, podemos hacer otra sesión, nada más de esos dos artículos, ¿vale? Porque el 27 trae todas sus fracciones y el 28 trae todas sus fracciones. Ahorita vamos a ver solamente la 30, más adelantito, ¿sale? Entonces, ¿qué dice para efectos de las deducciones? Toda deducción que pretenda hacer la empresa debe cumplir con ciertos requisitos. Para el caso de gastos de previsión social, el artículo 27, fracción 11 y 21 marca las siguientes. Cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen de manera general en beneficio de todos los trabajadores. Esa parte sí queda claro, en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Entonces, nosotros que estamos en nóminas es muy importante, ya les comentaba, revisar las nóminas, corregir las nóminas, actualizar las nóminas. En su caso tendremos que modificar, tendremos que replantear unas nuevas nóminas, ahora con la reforma del outsourcing, que ahorita vamos a comentar algo al respecto. Tendremos que analizar, tenemos que tomar decisiones para efectos de qué va a pasar, tanto beneficio para el trabajador o perjuicio, beneficio para la empresa o perjuicio respecto de estos cambios. Entonces,
Artículo 27, que se otorguen de manera general, en beneficio de todos los trabajadores. Requisitos de las deducciones. ¿Sí queda claro? Y luego, dentro de los requisitos de las deducciones y en las empresas encontramos diferentes tipos de trabajadores. Esta parte es muy importante comentar. A lo mejor yo estoy en una empresa donde no hay sindicato. A lo mejor estoy en una empresa donde hay sindicato. A lo mejor estoy en una empresa donde hay 2 o más sindicatos. Y a lo mejor estoy en una empresa donde, no, ya son todas, son cuatro opciones. Sí les mencioné las 4, ¿verdad? Trabajadores sindicalizados, empresas con dos sindicatos, trabajadores no sindicalizados y sindicalizados, y trabajadores no sindicalizados, los 4. Entonces, ¿qué voy a hacer anteriormente? ¿De qué decía la ley de impuesto sobre la renta? Este asuntos se los tengo que actualizar, se los tengo que retomar. ¿Cómo estaba antes? ¿Qué decía la ley de impuesto sobre la renta respecto de esto? Si tengo diferentes sindicatos o si definitivamente tengo puros trabajadores sindicalizados. ¿Qué decía? ¿Qué decía respecto de cumplir con el requisito de generalidad? ¿Sale? Pero antes, miren, los voy a invitar a ver este link. ¿Cuáles son las empresas que tienen diferentes sindicatos o cuáles son las empresas líderes o que controlan los contratos colectivos de México? Dice, estos son los sindicatos que controlan los contratos colectivos de las empresas más importantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Denme un segundito que estoy dando aquí. Todavía hay personas que están accesando y ahí está. Me está aquí pidiendo el acceso. Entonces, fíjense, la reforma laboral que está discutiendo, que ya se aprobó, el Congreso de la Unión promete sacudir la cultura del empleo en México y más de la mitad de las empresas que conforman el índice de precios y cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores tienen acuerdos de contratación colectiva. Entonces, ¿esto por qué se los pongo como antecedente? ¿Por qué lo pongo para verlo hoy, para estudiarlo? Porque pues derivado de esto es la reforma a los outsourcing. La reforma tiene como tema central la libertad de los trabajadores y la democracia sindical, por lo que las compañías se verán obligadas a reconfigurar sus esquemas de negociación con los representantes de sus empleados. Considera Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Y en su opinión nos dice, durante décadas las empresas han dedicado a simular las negociaciones en las contrataciones colectivas, pagándole a un líder que les arme un contrato ad hoc a sus necesidades, sino que ahora tendrán que discutir los términos de trabajo precisamente con los sindicatos auténticos. Esto por el tema de trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son las empresas? Dice, al menos 22 de las 35 empresas que integran el índice de principal de Centro Bursátil Mexicano han celebrado contratos colectivos aún vigentes con diversos organismos laboristas nacionales y locales. Estas son las compañías y los principales sindicales con los que guardan relación según datos cruzados con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Primero, Arca Continental. ¿Quién es Arca Continental? Es el sindicato de la industria embotelladora de aguas gaseosas, refrescos, aguas naturales, cervezas y las bebidas envasadas en general similares y conexos de la República Mexicana. ¿Quién es Arca Continental para todos? Coca-Cola, ¿sí la conocen, verdad? Me imagino que sí la conocen. Fíjense, en total tiene 26,561 socios. Su secretario general es Armando Neira Chávez y su central obrera es la Confederación de Trabajadores Mexicanos. ¿Sí? Siguiente, América Móvil. ¿Quién es América Móvil? ¿Alguien sabe quién es América Móvil? No. Participen. Disculpe, ¿estamos viendo estas empresas o aún estamos? Bueno, es que se ve la presentación. No sé si abrió el link. Perdón. Gracias. Aquí está. Una disculpa, ¿eh? ¿Ahí está ya? Sí, gracias.
De nada, de nada. Aquí está lo que estoy leyendo, ¿eh? Aquí está lo que estoy leyendo. ¿Quién es, bueno, Arcas Continental ya? ¿Quién es América Móvil respecto de los sindicatos para ver el movimiento que vamos a tener? Principal sindicato, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. América Móvil es Telcel. Sí lo conocen, ¿verdad? Tiene 55,504 agremiados, quienes son liderados por el secretario general Francisco Hernández Juárez y su central obrera es la Federación de Sindicatos de Empresas y Bienes y Servicios. Bueno, Telcel entre otras, pero la principal es América Móvil. ¿Sale? Y luego vienen más, Grupo Agropecuario del Sureste, Grupo Agropecuario del Pacífico, Grupo Agropecuario del Centro, aquí vienen otras que ya van a conocer, Grupo Bimbo, fíjense, esto para que pensemos cuál es la repercusión que tiene hacer cambios respecto de las prestaciones que van a recibir los trabajadores o respecto de las prestaciones que les vamos a dejar de pagar a los trabajadores o respecto de las prestaciones que van a ser exentas o grabadas o que se va a pagar impuestos sobre la renta. ¿Sí me explico? ¿Quién es más? Grupo Bimbo, principal sindicato, Sindicato Nacional de Trabajadores Harineros, Panificadores de Alimentos de Transporte y Comercios Similares Conexos de la República Mexicana. Tiene 36,200 socios, quienes son representados por el secretario general del organismo Gerardo Cortés García y su central obrera también en la CTM. ¿Quién más? Cemex, principal sindicato, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbesto, Yeso, Envases o Similares y Conexos de la República Mexicana. Todos se deben de reportar ahí con él. El número de sus agremiados son de 5,552 personas, representadas por el secretario Felipe de Jesús Sosa Casas. Comercial Mexicana, sí lo conocen también, ¿verdad? Sindicato Nacional de Trabajadores y Supermercados de Centros Comerciales Similares y Conexos de la República Mexicana, es decir, todos los que ustedes vean trabajadores de Comercial Mexicana, todo ese grupo debe de estar afiliado a este tipo de sindicatos. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explico? Nada más para ponerlos en contexto respecto de la importancia que tienen en las empresas pertenecer a un sindicato o no. ¿Ahí estamos ya de regreso en la presentación? Sí. Gracias. ¿Alguna duda o comentario con este tema de los sindicatos? ¿Alguna duda o comentario? Esto es por el tema de previsión social. Oye, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo estamos con el tema de los sindicatos? ¿Quién los maneja? ¿Sí? Y entonces, por eso la opinión, oye, pues a veces hay sindicatos que se hacen ad hoc conforme a un acuerdo, ¿sí? Conforme a intereses, y eso pues no le sirve de nada a los trabajadores, para nada nos sirve, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar involucrados, estamos dentro de las compañías, dentro de las empresas, asesorando, etc. ¿Sale? Entonces, vamos a encontrarnos con empresas que tienen trabajadores sindicalizados, con 2 o más sindicatos, no sindicalizados y sindicalizados, y trabajadores no sindicalizados. ¿Sale? Esto para el tema de cumplir con el requisito de generalidad. Y luego, para antes, aquí nos vamos un poquito al antes, reforma del 2014, ¿sí? Estas 3, 4 láminas son de reforma del 2014 y lo de las resoluciones misceláneas como antecedente para ver cómo estamos ahorita, ¿sí? Vamos a llegar al cómo estamos ahorita. Respecto de los trabajadores sindicalizados, se considera que se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley para trabajadores sindicalizados. Es decir, si estás en el sindicato, no tienes de otra. Te tienes que acomodar a las prestaciones que ya tenemos pactadas con la empresa y con el sindicato. Tienes que firmar al trabajador tu contrato colectivo y tienes que estar de acuerdo. No hay más. No tienes de otra. ¿Sale? Si no estás de acuerdo, pues entonces, sorry, no pudieras trabajar en esta empresa, ¿no? Porque me rompes la regla. ¿Sale? Trabajadores con 2 o más sindicatos, que son estos, algunos de estos que les acabo de mencionar, de la industria refresquera, de la industria de la construcción, de la industria de telefónica, de la industria de telecomunicaciones, 2 o más sindicatos.
Se considera, denme un segundito, ahí. Se considera que se otorgan de manera general siempre que se otorguen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Este tipo de industrias que les acabo de mencionar tienen contratos ley, ¿sí? ¿Por qué? Por el tamaño, ¿sí? Industria refresquera en todo el país, industria panificadora en todo el país, industria de la construcción en todo el país. Entonces deben de tener ciertas prestaciones, cierto tipo de ingresos a los que deben de integrarse a ese contrato ley, ¿sí? Entonces van a tener su contrato y van a tener, los trabajadores tendrían 3 contratos en este caso. Su contrato individual, su contrato colectivo de trabajo con su sindicato y su contrato ley con su sindicato general. Entonces, hasta 3 contratos vamos a tener con ese tipo de trabajo. Les digo, les estoy explicando, esta lámina es de la reforma hasta 2014. ¿Qué decía? Tienes que revisar cuáles son tus sindicatos, qué empresas tienen 2 o más sindicatos para efectos del tema de las prestaciones de previsión social. ¿Sale? Y dice que sean las mismas, igual. Empresas, puedes tener prestaciones con un sindicato de algún tipo, el requisito de generalidad lo cumples y se las entregas a todas, y puedes tener otras prestaciones con otro sindicato y el requisito de general lo cumples cuando se las entregas igual a todos los trabajadores. No pasa nada. ¿Pueden ser prestaciones diferentes? Sí, sí pueden ser prestaciones diferentes. El requisito es el cumplir el requisito de generalidad. ¿Sale? Dice ahí, aun cuando estas sean distintas a las otorgadas a los demás sindicatos. ¿Sí? Mientras cumplas con el requisito de generalidad, pueden ser diferentes. Seguimos, las otras 2. Dice, tercera opción, trabajadores no sindicalizados y sindicalizados. ¿Cómo estaba? Dice, tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos ellos. Y siempre y cuando sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, un monto igual o menor a las otorgadas a los trabajadores sindicalizados. O sea, empezaba a complicar el asunto. Y dice todavía, esto era antes, hasta la reforma de 2014. No se considera para determinar el promedio aritmético las agregaciones por primas de seguro de vida, gastos médicos, aportaciones al fondo de ahorro, pensiones y jubilaciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para efectos de cumplir requisito de generalidad y para efectos de ver cuáles son las prestaciones que tiene un sindicato y otro sindicato no, y llegar a una parte deducible y a otra parte no deducible. Eso lo teníamos que hacer hasta el 2014, Era un verdadero relajo. Fíjense, les explico. Es rápidamente nada más, para tener el antecedente. Requisitos de las deducciones, previsión social. Prestaciones, vales de despensa, ayuda para renta, colegiatura, seguros de vida, seguros de gastos médicos, actividades culturales, fondo de ahorro. Tenemos excluibles una base promedio y un total de trabajadores para sacar un promedio en pesos, ¿no? Entonces, tenemos empresa con sindicato y con no sindicato. De vales de despensa tuvimos erogaciones de 1.103.213 y de vales de despensa para no sindicato 73.548. De ayuda para renta a las del sindicato no tuvimos pagos y a las del no sindicato 125,000 pesos. Y así sucesivamente. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Digamos que para irnos rápido con este temita. Al total de erogaciones 5.599.778. ¿Cuáles eran los excluibles o cuáles son los excluibles que tenemos que quitar? Gastos, seguros de vida, seguros de gastos médicos y fondo de ahorro. En el caso de los trabajadores con sindicato, excluimos 3.243.353, los que están marcados en negrita. ¿Sí? Y a los de no sindicato excluimos 1.456.118, lo que es el fondo de ahorro y los seguros de gastos médicos y de vida. Suman 1.456.000. Teníamos que sacar una base promedio y esa base nos daba 2.353.495 para el caso del sindicato y para los no sindicalizados 519.190.
Tenemos trabajadores, 750 sindicalizados y 50 no sindicalizados. Un promedio para el sindicato de 3,142 y para los que no tienen sindicato de 10,348. Y decía la ley de impuestos sobre la renta, tienes que sacar, tienes que ver en promedio los trabajadores del sindicato, sacas un promedio y los trabajadores del no sindicato sacas un promedio, ya lo tenemos. Sacas la diferencia entre los pagos respecto al promedio a los trabajadores no sindicalizados y sindicalizados y los multiplicas por el número de trabajadores no sindicalizados. El resultado va a ser una previsión social no deducible. A lo mejor me fui muy rápido. Vean la lámina, denle una vista. ¿Sí? ¿Qué decía la ley para los requisitos de las deducciones? Ley de impuestos sobre la renta. En resumen, ya teníamos algún antecedente de no deducibles, así como lo que conocemos ahorita de la parte exenta y parte gravada de las prestaciones y deducible y no deducible al 43 y 57%. Ya teníamos algo así, nada más que era un relajo, ¿sí? Bueno, no era un relajo, para nosotros era un trabajal, ¿no? Teníamos que hacer todo este show, todo este circo y ver cuáles son sindicalizados, no sindicalizados, si tengo uno, dos o más sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Este era el procedimiento que teníamos que hacer, ¿sale? Entonces, denle una vistita a la lámina, denle una vistita a la lámina, eso lo teníamos que hacer. Y luego, otro show respecto a de los trabajadores no sindicalizados. Dice, se cumple con el requisito de generalidad cuando el pago de las prestaciones no exceda 10 veces UMA del área geográfica del trabajador elevado al año. Y las prestaciones de previsión social menos excluibles eran 327,000. Actualmente actualizado serían 327,113. Será deducible totalmente por cada trabajador si las prestaciones de previsión social menos los excluibles no rebasaban de 10 veces suma para trabajadores no sindicalizados. Y luego, el límite no es aplicable para aportaciones de fondo de ahorro, seguridad social, denme un segundito que aquí ya se me movió la pestaña. Listo. El límite no es aplicable para aportaciones de seguridad social, fondos de ahorro, pensiones, jubilaciones, gastos médicos, primas de seguro de vida. Lo de siempre, los excluibles de las prestaciones de previsión social. Eso no ha cambiado, ¿sale? Y por último, derogado la parte final del penúltimo párrafo y último párrafo del artículo 27. Finalmente, por todo este show, por todo este circo, que dicen que hicieron los legisladores y que hicieron bien porque era un relajo, nadie cumplía, era difícil, ¿no? Pues definitivamente fue derogado para efectos hasta el 2014, ¿sí? Fíjense, aquí traigo un documento, déjenme ver si ya es todo. Aquí son las reglas de resoluciones misceláneas, déjenme se las comento, pero este es hasta 2014, ¿eh? Esta regla establece que las prestaciones de previsión social son deducibles hasta por el monto establecido en el artículo 27, fracción 11. Cuando dichas prestaciones excedan de los límites establecidos en el artículo citado, el excedente no se considerará ingreso acumulable para el trabajador que los perciba siempre y cuando el empleador considere dicho excedente como no deducible, lo que acabamos de ver, ¿sí? Es el antecedente. Otra reglita. Bueno, seguía diciendo la regla 133. Dice, si una empresa que no tiene trabajadores sindicalizados y paga previsión social a sus trabajadores por el excedente de 10 veces suma del área geográfica del trabajador, 327,113, cualquier cantidad que exceda por trabajador no se considerará ingreso acumulable al trabajador y por lo tanto no pagará un peso de impuesto sobre la renta. Pero el excedente de los 10 veces suma, la empresa consideraría este gasto como no deducible. Les digo, lo que ya veníamos viendo, o lo que se venía a venir, el cambio que se venía a venir para efectos del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero traían un relajo ahí en reglas de resolución miscelánea, que siempre sí, que siempre no.
Aquí traigo un, déjenme ver si está. Aquí traigo un documento. Déjenme, se los comparto. Amparos de previsión social. Por supuesto, de todo esto que les estoy platicando, pues infinidad de amparos, porque principalmente, ¿por qué me dices que tengo que diferenciar entre trabajadores sindicalizados, no sindicalizados? Yo puedo pertenecer a 2, 3, 4, 5 sindicatos, no sé, todo ese tipo de situaciones del artículo 20, que establecía el artículo 27, pues hubo, les digo, infinidad de inconformidades, amparos para empresas que obviamente tenían una cantidad importante de deducciones de prestaciones de previsión social que ya las tenían establecidas, que decían, ¿por qué con esto que establece este artículo, voy a tener que mandar una cantidad? Aquí vimos una cantidad pequeña, de 230,000, pero aquellas empresas que tenían 2 millones de pesos no deducibles, 20 millones de pesos a no deducibles, por eso tuvieron que ampararse, tuvieron que defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nada más para tener un poquito de antecedente de todo eso, que hay empresas que por supuesto no están de acuerdo, empezaron a pugnar para que al final pues se derogara esa parte final del penúltimo párrafo y último párrafo del artículo 27, pero con eso empieza a dar nacimiento al artículo 28. No sé si me expliqué hasta aquí. ¿Sí? Nada más para ponerlos en contexto respecto de qué era lo que estaba pasando con el artículo 27 y la previsión social. ¿Alguna duda, comentario? Con toda confianza. Bueno. También les puse en el temario que eso precisamente el artículo 27 lo manejaron como inconstitucional. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el 23 de octubre del 2006 la tesis jurisprudencial que refiere a la inconstitucionalidad del artículo 27, fracción 11, porque establece un tratamiento distinto para deducir gastos de previsión social. Viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Oye, yo sigo siendo el mismo trabajador, sigo siendo la misma empresa, le sigo dando prestaciones al trabajador, nada más por un artículo, por una fracción, porque se le ocurrió a no sé quién, me quieres diferenciar y me quieres cobrar más impuestos, me amparo, ¿no? Los sindicatos solamente requieren que las organizaciones se otorguen de manera general y no diferenciar cuáles sí, cuáles no, etcétera. Esta deducción depende si no son sindicalizados o no, así como del monto otorgado al trabajador. Los contribuyentes que se ubiquen en la misma situación para impuestos sobre la renta reciben un tratamiento distinto en razón de la forma en que se organizan sus trabajadores. O sea, las empresas dijeron, es que no tiene nada que ver, ¿sí? A mí no me interesa cómo se organicen mis trabajadores, yo sigo siendo la misma empresa, sigo pagando las mismas prestaciones. Me tengo que defender. ¿Sale? Y por último, los no sindicalizados, las deducciones se veían limitadas. Entonces, a eso se refiere, o a eso me refiero con la inconstitucionalidad del artículo 27, fracción 11, que finalmente concluimos, fue derogado. Seguimos, comentarios último del artículo 27. La empresa puede aplicar este beneficio y deducir toda la previsión social independientemente que existan trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, sin dejar de mencionar que esto pudiera acarrear un litigio fiscal. Es decir, aquellas empresas que se ampararon dijeron, yo voy a venir haciendo lo mismo como lo venía haciendo. Es decir, deducir todas mis prestaciones de previsión social al 100% como lo venía haciendo, independientemente de si tengo sindicato o no tengo sindicato. Y por supuesto que al SAT no le iba a gustar, ¿verdad? Por supuesto que pudiera haber revisiones, por supuesto que pudiera haber alguna visita por parte del SAT. Y ya eso, pues la empresa lo tenía, por supuesto que clarísimo, ¿no? Te puedes meter en un litigio fiscal y vas a tener que pagarle a tus abogados. ¿Sale?
El resultado de eso, en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, empresas fueron beneficiadas, algunas otras no, dependiendo de qué tan mal te portabas. Ya saben que después la Suprema Corte empezó a revisar y a darles oportunidad a algunas empresas y a otras no, ¿no? Pero bueno, por eso el tema del antecedente de cuáles son las empresas que tienen los sindicatos más importantes y que pugnan en este país, que tienen importancia, ¿no? Muy bien. Todo eso antecedentes, ¿sale? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ya les venía comentando que entonces, pues, los legisladores, para efectos de recaudar más impuestos, ya se venía proyectando, ¿no? Bueno, entonces, todos aquellos, si quitamos el artículo 27, fracción 11, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recaudar más? Entonces, pues ya saben, se les ocurrió la deducción a partir del 2014 limitada de los ingresos que sean exentos para los trabajadores y nos pusieron la fracción 30 del artículo 28, ¿sí? Que dice, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor del 53% al monto de dichos pagos, o el factor a que se refiere este párrafo del punto 47, cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores en el ejercicio de que se trata, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto ya es de nuestro conocimiento, ya es lo que manejamos de las prestaciones exentas y al 53 o al 47% para nuestros trabajadores, ¿sí? Por eso el antecedente del artículo 27, por eso lo de las láminas anteriores. ¿Cómo nació el 28? Ah, pues con mayor razón, vamos a quitar el YETU, o se acaba el YETU, el impuesto empresarial de tasa única, ¿se acuerdan? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a recaudar? Vamos a poner esta fracción 30 y vamos a limitar todas las prestaciones exentas. Todas, parejo. ¿Sí me explico? Y entonces es lo que ahorita tenemos vigente y es lo que conocemos. Artículo 28. Por eso nosotros tenemos una relación en nuestras nóminas, ¿sí? De todos los ingresos y luego ponemos todos los exentos y luego esos exentos los multiplicamos por el 53% o por el 47% y definitivamente, financieramente, le sigues pegando a las empresas. Esa parte que es no deducible va a tener que pagar esa cantidad impuestos sobre la renta. No hay más, directito. ¿Sí o no? Y esas cantidades, entonces, en ese tiempo, con esa reforma, pues también, por supuesto, que hubo muchos amparos, ¿sí? Muchas empresas que venían pagando, obviamente, su 100% de prestaciones de previsión social, muchos dijeron, oye, esto me va a impactar financieramente, pero un montón. Número uno, voy a pagar más impuestos sobre la renta. O número uno, le voy a quitar, o número dos, perdón, le voy a quitar a los trabajadores prestaciones de previsión social que le venía exentando, ¿sí? Y el afectado va a ser el trabajador. ¿Cuál creen que fue la opción que pasó? Pues le quitamos a los trabajadores prestaciones exentas, ¿sí? Prestaciones de previsión social para efectos de que no nos afectara como empresa el pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí queda claro? Por supuesto, también se ampararon muchas empresas desde el 2014. Por supuesto que la intención era deducir su 100% de prestaciones que venían pagando. Por supuesto que en muchos también hubo reclamos, no estuvimos de acuerdo, pero a final de cuentas, pues avanzó, se aprobó y es lo que conocemos ahora del artículo 28, fracción 30 que tenemos vigente. ¿Sí me expliqué? ¿Fui claro? De cómo nació este artículo, esta fracción 30 del artículo 28, de los no deducibles, ¿se acuerdan? Artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, no deducibles. Nos vamos a la fracción 30 y allí viene esto que les estoy comentando. ¿Sí me explicó? ¿Comentarios? ¿Dudas?
¿Todo bien? Ok, artículo 28, fracción 30. Entonces, allí nació, ¿qué más? En aquel momento, lo comentamos, la propuesta de la Ley de Impuesto sobre la Renta que establecía limitar la deducción al 47,53% de las remuneraciones que se otorguen a sus trabajadores están sujetos a este límite de la previsión social. El no permitir la deducibilidad del 53% de las prestaciones producirá un incremento estimado en el costo de la nómina de al menos 8%. Esto era en aquel año, ¿eh? Pónganme un poquito de atención, estoy hablando del 2014. En aquel año, ahí está su expresidente. En aquel año comentábamos, estudiábamos cuál va a ser la consecuencia en México de esta reforma hacendaria. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pérdida de la competitividad del mercado mexicano, eliminación de fuentes formales de empleo, porque les digo, ¿qué dijeron las empresas? ¿Me vas a limitar las prestaciones? Pues se las quito. Y los trabajadores, ¿qué dijeron? ¿Me quitas las prestaciones? Pues ya no trabajo. Entonces, eliminaciones formales de fuentes de empleo. Igual, sindicatos, ¿qué hacemos? Necesitamos pelear. El patrón no le vamos a ganar, a Hacienda no le vamos a ganar, nos van a limitar las prestaciones. O aguantamos o nos quedamos sin chamba. ¿Sí me explicó? Incremento en los precios de los bienes y costo de los servicios. ¿Por qué? Porque como ese costo se lo vamos ese costo del 8% que decíamos, la empresa financieramente dice, pues yo se lo voy a cobrar a mi consumidor, ¿no? Yo a final de cuentas voy a tratar de ganar lo mismo. Entonces, obviamente aumentaron los precios, obviamente los servicios se encarecieron un 8%, mínimo un 8%, algunos le subieron hasta el 10%. Insisto, estoy hablando del 2014, por eso les pongo allí. Ojo, 2014 para que vean cómo estamos o analicemos cómo estamos ahora, 7 años después. Fíjense. Entonces, en aquellos años, 2014, decíamos la consecuencia, ¿qué va a haber de consecuencia de ese artículo 28, fracción 30? ¿No? Porque nos va a pegar en las empresas. El resultado, las compañías podrían decidir dejar de otorgar algunas prestaciones o bien disminuir los montos o los beneficios de sus esquemas de previsión social. Esto claramente iría en deterioro de la calidad de vida de los trabajadores. Acuérdense, ¿cuál es el objetivo de la previsión social? Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de sus familias. ¿La calidad de vida en qué sentido? Social, cultural, educativo, deportivo. Entonces, le quitas las prestaciones, le quitas todos esos beneficios a los trabajadores. Sin pensar más, sin pensarlo bien, sin hacerlo bien, desde mi punto de vista, pues avanzó. Y ahí está el artículo 28. Incrementaría la demanda de los servicios que ofrecen en la seguridad social y el Estado. Eso en 2014. Ojo, ahí estaba tentativamente los resultados que íbamos a tener. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario? ¿No hay dudas? Ok, hasta aquí el efecto fiscal para la empresa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la intención? Oye, pues yo, si cumplo con los requisitos, el efecto fiscal de la previsión social, si cumplo con los requisitos que me establece la Ley de Impuestos sobre la Renta, requisitos de generalidad, de inicio, originalmente, yo podía deducir todo. Después, la Ley de Impuestos sobre la Renta me dijo, oye, si tienes diferentes sindicatos, trabajadores no sindicalizados, vas a tener que hacer este procedimiento, ¿no? Y si llegas a un resultado de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, vas a sacar un promedio y después lo vas a comparar y la diferencia va a ser un resultado no deducible para ti, empresa. Artículo 27. Y después, vamos a quitar el artículo 27, vamos a poner el 28 y solamente vas a poder deducir de las prestaciones exentas el 53 o el 47%. Y allí estamos ahorita. Este sería el resumen hasta ahorita del efecto fiscal para el patrón. Nosotros siempre estamos viendo, oye, las prestaciones que le damos a los trabajadores cada vez es más difícil, cada vez nos la ponen más complicada. ¿Cómo crees que exenta una parte? ¿Cómo crees que, perdón, de la parte exenta vas a pagar impuestos sobre la renta? Las empresas lo que necesitan en este momento es inversión. En México lo que necesitamos es inversión.
apoyos, ¿no? Que los sindicatos sean flexibles, que los sindicatos ya no estén siempre a favor de los intereses de los patrones. Eso siempre lo hemos necesitado, ¿no? Entonces, hasta ahorita, como estamos actualmente, tratamiento fiscal para la empresa, pues la intención es deducir lo más que se pueda, ¿no? Las autoridades fiscales lo han complicado cada vez más. Y la consecuencia es, les comento, hasta ahorita, digamos que hasta ahorita el estudio que llevamos hasta el 2014 es cada vez nos lo han complicado más. ¿Sí me explico? Hasta allí comentarios de la reforma y vamos en el artículo 28, fracción 30. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, son las 11 en punto. ¿Les parece si hacemos una pausita de 5, 10 minutitos? 10 minutitos para que descansen. Con toda confianza, comentarios. ¿Cómo lo vemos ahora? Previsión social. ¿Cómo lo vemos ahora? ¿Cómo lo notamos antes? Y luego, ahorita vamos a platicar el impacto que va a tener ahora con la reforma del outsourcing. Comentarios, por favor. Sin miedo al éxito. De lo que hemos platicado, ¿qué les ha parecido? Comentarios, por favor. ¿No? ¿Nadie? Entonces, yo le voy a preguntar aquí a los que vea en el chat. Dice Georgina, pues ciertamente también hay que verlo de parte de la autoridad favorable. Dice Dávila, no me queda, me imagino que claro, ¿en qué casos el patrón deduce el 57 o el 43%? Bueno, ese tema es de una clase completa para ver cuáles son las prestaciones que entran, cuáles son las prestaciones que no entran, y si disminuyen las prestaciones el patrón, entonces, de acuerdo a la proporción, vemos el año anterior, lo comparamos. Si no disminuyeron, vas a poder deducir el 53%. Y si las prestaciones disminuyeron, vas a poder disminuir el 43%. Esa sería, digamos que en resumen, pero esa es una clase necesariamente completa de eso, del 47 y 53%. Dice Georgina, ya que antes abusaban las deducciones. Sí, también tiene razón, algunos patrones se portaban mal, ¿no? Y siempre todavía. Dice Rogelio, como estrategia en las empresas quieren dividir su estructura en varias para no caer en la obligación de tener sindicato en las empresas con más de 20 trabajadores. Sí, por supuesto, ya están en eso precisamente. Ahora con la reforma al outsourcing, ya, pues de hecho está el corredero por ahí de contribuyentes a hacer una nueva empresa, a fusionarse, a ver cuál es la estrategia que van a hacer para efectos de esto con la reforma al outsourcing. Pero ahorita vamos a hacer comentarios al respecto. Gracias. Gracias. ¿Quién es? Rogelio Zárate. ¿Alguien más? Por aquí vi, ya la tenía seleccionada. Flor, ¿estás por ahí, Flor? ¿Qué opina de las prestaciones de previsión social, Flor? ¿Anda por aquí? Dice, la exposición de motivos es buena para que empresas no bajen a prestaciones a trabajadores y puedan seguir en la no deducción al 53 o 47%. De acuerdo, Rogelio, muy bien. De hecho, por ahí ya hay muchas ya, yo aquí traigo una, déjenme ver si la tengo. Aquí tengo una exposición de motivos precisamente para tratar de eliminar este artículo 28, fracción 30, Bueno, no el 28 completo, sino nada más la fracción 30. ¿Sí? Déjenme se las comparto. Flor, ¿se anda por ahí? No. Ángeles,
Ángeles, anda por ahí. Ángeles, previsión social, ¿qué le ha parecido el tema, Ángeles? No me dejes solo. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Adelante. Sí, está muy interesante y siento que es muy importante tener la previsión social a nuestros trabajadores porque como usted comentó, pues es una gran ayuda para que ellos tengan también una manera de crecer como personas culturalmente, socialmente, de ayudar también a sus familiares. Entonces siento que es muy importante que se considere y es beneficio tanto para el patrón como para los trabajadores. Es muy interesante también todo lo que estamos viendo de los artículos como más desmenuzados y como que ciertos puntos muy importantes para tenerlos en consideración, tanto cuando hacemos nuestros cálculos en la nómina, cómo se puede desglosar. Bueno, la verdad sí me ha gustado mucho y estoy tomando nota. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Muchas gracias por su aportación. Bienvenida, gracias, muy amable. Ok. Ariana Navarro, anda por ahí, Ariana Navarro. Así rápido de las que veo aquí en conexión, ¿eh? Un comentario más. Dice Rogelio, cuando un trabajador va a elegir dónde trabajar, lo primero que pregunta es sobre las prestaciones, vales de despensa, fondo de ahorro, las utilidades, los aguinaldos. Por supuesto, hay muchos trabajadores que ya conocen cuáles son los derechos que tienen, ¿no? Esos, pues bueno, ya no nos preocupan tanto. Debemos de preocuparnos por los que no conocen las prestaciones mínimas a las que tienen derecho. Y aquí yo creo que hay algunos estudiantes que debemos de siempre precisar y no dejar pasar para los trabajadores jóvenes, prestaciones mínimas, el aguinaldo, la prima vacacional, lo que está establecido en la Constitución, las utilidades y por supuesto para efectos de la deducción y no solamente de la deducción, porque es un derecho, la seguridad social. ¿Sí? Son 4 prestaciones mínimas que no debemos olvidar para todos los trabajadores. Y les digo, no me preocupan los que ya lo saben, trabajadores que ya saben cuáles son las prestaciones a las que tienen derecho. Me preocupan los que no lo saben y que siguen o en ocasiones nosotros permitimos que los patrones sigan con eso. Les pongo un ejemplo y ustedes no me van a dejar mentir. Hay muchos patrones que el aguinaldo, se acerca el aguinaldo, patrón, no tengo. Oye, patrón, ya es diciembre, el aguinaldo, no tengo. Diles a los trabajadores que aguanten, que se los doy el 24. ¿El 24 ya para qué? Bueno, todavía sirve, ¿no? Pero aguántalos, diles que al 31 o a algunos no les pagan el aguinaldo. No me dejarán mentir, ustedes no me dejarán mentir. Y eso no lo podemos permitir, ya no lo podemos permitir. ¿Sí me explico? Pero bueno, ese es el tema de prestaciones. Nada más mencionarles que no se les olvide, jóvenes, a todos aquellos que me están escuchando, que no se les olvide. Es parte de nuestra formación ayudar a que se cumplan con las disposiciones legales, fiscales, laborales. ¿Sale? Muy bien. Dice Alba Rocío, en donde no se otorga ninguna de estas prestaciones, los trabajadores debemos organizarnos y solicitarlos. Pues ahí está, Rocío. No necesariamente organizarse. La Constitución dice, usted debe de tener seguro social, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones si cumple el año y si tiene PTU, PTU. No necesita organizarse, ni con nadie. Claro, si es un grupo de trabajadores, si es una empresa donde no les dan prestaciones mínimas, pues, número uno, yo creo que para qué se complica, hay que analizar si conviene mejor salir corriendo de allí, ¿no? Hay que analizar. No le estoy diciendo que ya es la única opción, hay que analizar, ¿no? Pero si sabemos cómo es el patrón y demás, cómo se las gastan, yo lo que les digo, están jóvenes, salgan corriendo de allí, ¿no? Y la otra opción es platicar si el patrón es accesible, si el patrón es responsable, si el patrón quiere de alguna manera empezar a cambiar la situación, replantear, por supuesto. Para eso es también la charla. Así es. Gracias.
Dice Alba Rocío, utilidades, aguinaldo y seguros sí tenemos. ¿Qué le falta? Las prima vacacional, ¿qué no le dan? Prima vacacional, vacaciones, se las pagan cuando quieren. ¿No? Ah, bueno, si habla de otras prestaciones, el fondo de ahorro, les comentaba la semana pasada, el fondo de ahorro es una prestación que es muy benéfica para ambos. Digo, para el patrón, la no deducción del 53 o el 47%, ¿verdad? Pero para el trabajador es un gran beneficio, es un gran beneficio. ¿Sale? Por eso la plática, desde el punto de vista de quién recibe, son ingresos exentos y los damos como prestaciones de previsión social, y desde el punto de vista de quién paga, quien deduce, pues bueno, va a tener ahí esa parte de ahora los no deducibles al 53 o 47%. Dice Georgina Eun, al respecto a su comentario, aquí en Quintana Roo, el trabajador es muy abusado con eso. Están muy atentos con sus prestaciones y las fechas límites de su pago y hasta que lo piden. Y aquí sí demandan. Sí, me imagino que se refiere a todo el sector turismo. Sí, por supuesto, ya saben, entre ellos ya saben. Y hay sindicatos precisamente que todo eso lo están informando, ¿no? Claro. Pero prestaciones a las que se tengan derecho de ley sin problema, ¿eh? No deberíamos de complicarnos con eso. Son obligaciones que tiene el patrón y tiene que cumplir. ¿Vale? Muy bien. Gracias por sus comentarios. Vámonos rapidito porque si no, no vamos a terminar. No sé si hoy Juve también vaya a hacer rifas, pero yo por lo menos sí les aviso que tengo que desconectarme a las 11:50. Entonces, por eso insistir en que no se vayan quedando con dudas. Gracias por sus comentarios, ¿eh? Gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a seguir entonces para tratar de terminar el tema lo más rápido posible. Comparto la pantalla, ¿ya se ve? ¿No? Un segundito. Gracias. Ok, entonces nos quedamos hasta el artículo 28, ¿verdad? Ya vamos aquí, de la reforma 2014. Ahora, adiós. Reforma. Dice, reforma al outsourcing. La reforma que permite contratar aquellos servicios u obras que realmente son especializados. Ahora nos quedamos con, bueno, toda esa discusión de la reforma a las outsourcing, a las empresas que estaban como outsourcing y estaban violando los derechos de los trabajadores. Hasta el 2014, ¿qué pasó? Las empresas dijeron, oye, bueno, me quitas prestaciones o le quitas al trabajador prestaciones que tenía yo como deducibles al 100%, busco la forma de deducirlas, se las pago mediante un outsourcing, ¿sí? Creo mi propio outsourcing, en fin, le quito esos beneficios a los trabajadores, voy creando outsourcing cada 2 años, entonces, toda esa reforma, todos esos aspectos que ya veíamos que venían como consecuencias de quitar las prestaciones a los trabajadores, algunas prestaciones de previsión social, ya veíamos que esto se iba a venir de esta manera. Dice, a los trabajadores se les brinda certeza respecto del patrón real con que efectivamente laboran, ahora, actualmente, ¿sí? Pero ¿cuál era la intención de la reforma en 2014? No era esa la intención, la intención era fiscalizar, ¿no? Siempre ha sido fiscalizar sin tratar de quitarle al trabajador sus prestaciones. ¿Qué sucede? Que las empresas, los sindicatos dicen, oye, sí me estás afectando, ¿no? Y aquellas empresas que definitivamente no ganaron los aparos, definitivamente dieron de baja a sus trabajadores, ¿sí? Los contrataron en unas outsourcing de estas de las que no existen. Entonces, fíjense, siempre los datos duros, ¿no? Y aquí les pongo como referencia el material. Estas láminas son 5 láminas del maestro José Antonio González Castro, también contador público y certificado. Datos duros.
Le doy el crédito, por supuesto, al maestro José Antonio González. 900 empresas de outsourcing en México, de las que no pagaban, de las que evadían, 900. 121,000 millones de pesos defraudados, ¿sí? Digamos que de 2014 para acá, por el tema de la modificación de la reforma, 121,000 millones de pesos defraudados. Solo 40 empresas son regulares para cumplir sus obligaciones fiscales, solo 40, ¿sale? Y de estas que cotizan en bolsa, de estas de las grandotas, de estas de las transnacionales, de estas que tienen outsourcing, solo 40 cumplen con sus obligaciones fiscales. Fíjense nada más, analicemos el tamaño de la afectación al país, ¿sí? Violación a los derechos, dice, ¿qué es lo que tenemos que observar? Violación a los derechos de los trabajadores. El reparto de las utilidades injusto, por supuesto, si estás en un outsourcing y ustedes no me dejarán mentir, ¿quién me paga las utilidades? ¿Le cobro a qué? ¿Le cobro a este? ¿Ya me cambiaste? Y de hecho, pues la experiencia nos dice, oye, trabajador, ahora en las anuales, ¿por qué tienes tan poquitos ingresos? 60,000 pesos de ingresos. Ah, pues es que me dieron de alta con otro patrón. Ah, si bien te dieron de alta, porque yo aquí veo que no tenías ni el mínimo en promedio anual. Te pagaron utilidades, te pagaron prestaciones. No, pues quién sabe. La verdad es que a veces me daban los recibos, como cada 4 meses me los entregaban, así es de que pues, pensar en utilidades ni en cuenta. No sé si me explique, no sé si tengan experiencias en ese sentido. Daño a la hacienda pública, ya lo comentamos. Afectación a los institutos de seguridad social. Por supuesto, la reforma, todas esas outsourcing que estaban, ahora sí que evadiendo el pago de cuotas obrero-patronales. ¿Qué te dice el IMSS ahora con la reforma? Ah, me das tus altas, ¿sí? Me dices cuál es la empresa que va a estar como patrón, solamente una. Me dices cuál va a ser la especializada y ya esa especializada le ponemos la clase que tú me digas de especializada, pero otra donde van a estar los trabajadores. Y ya se eliminan las diferentes clases de riesgo de trabajo. ¿Sí me explico? Ya estamos en eso, ¿no? Ya estamos en eso. En todas aquellas empresas que tenían 4 o 5 clases de riesgo de trabajo, pagaban menos, por supuesto, con la clase de riesgo, acuérdense, clase de riesgo, que es la declaración de prima de riesgo que presentamos en febrero. Si la empresa le baja a la clase de riesgo, las cuotas obrero-patronales, por supuesto, que disminuye. ¿Sí me explico? Allí es donde está la afectación al seguro social. Y con mayor razón, el seguro social necesitando recursos y las empresas disminuyendo el pago de cuotas, imagínense. Por eso ahorita el seguro social dice, a ver, te tengo que analizar, te tengo que revisar, me tienes tú que dar todos los elementos para ver si te pongo en esa clase de especializado que tú me estás diciendo. Y si no, te mando a la clase más alta. La intención es alivianar al seguro social. Aparte, acuérdense que está quebrado, ¿no? Entonces, otra, competencia desleal para las empresas cumplidoras. Lo dijimos desde la lámina del 2014, va a haber competencia desleal. Va a haber empresas que no van a dar de alta a sus trabajadores. Va a haber empresas que te van a ofrecer productos o servicios a un menor costo porque pues definitivamente no tienen registrados a sus trabajadores, no pagan las cuotas de seguro social. Va a haber esa. Ahora con el artículo 28, fracción 30, sigue habiendo, sigue habiendo. Yo considero que el artículo 28, fracción 30, la fracción 30 del artículo 28, del 47 y 53%, yo considero que se debe de eliminar, Yo considero que ahí se quedaron cortos. Se debe de eliminar. ¿Por qué? Lógicamente, y ahorita lo vamos a ver con algunos números. Bueno, así rápidamente. Si quitamos esa fracción 30, automáticamente todas las prestaciones que le vuelvas a dar a los trabajadores van a ser deducibles al 100%. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explico? Si eliminamos esa fracción 30, a partir del 2022, vamos a suponer, esas prestaciones que teníamos que llevar a esa comparación del 53 y el 47% van a regresar a ser deducibles. Apoyo para el trabajador, beneficio para el patrón, va a ser deducible al 100% sus prestaciones. ¿No? Pero nos tardamos. ¿Qué más de estas láminas del maestro José Antonio? Dicen, la intención era o es, desde el 2014, siempre ha sido erradicar la corrupción. Vamos a ver si ha tenido resultado, ¿no?
¿Cuál otra? Evitar las operaciones irregulares o fraudulentas. Gestión tributaria, mayor fiscalización. Eficiencia en la recaudación, incremento en la recaudación. Esa es la intención, precisamente esa es la intención, por lo menos de cuotas obrero-patronales. Y tratar de evitar la evasión y elusión fiscal. Acuérdense que la evasión fiscal es completamente prohibida, es un concepto que no debemos de manejar, es un concepto que no está, por así que no debe de estar en nuestros registros, evadir. Y la elusión fiscal, por supuesto, que es necesaria incluso en las empresas. La elusión fiscal se refiere a todas aquellas lagunas que tiene la ley fiscal. Tenemos que estudiarlas, tenemos que analizarlas y tenemos que ponerlas en práctica. A eso se refiere la elusión fiscal. ¿La elusión fiscal es legal? Sí. Busquen por ahí en su diccionario el concepto de elusión y no dice evasión, es elusión fiscal. ¿Sale? Esa sí está permitida, pero al final de cuentas, al SAT por supuesto que no le gusta, al IMSS por supuesto que no le gusta, pero de eso se trata la elusión fiscal, de estudiar las leyes fiscales y buscar dónde están los vacíos para ponerlos en práctica y en beneficio de mi contribuyente, persona física o moral. ¿Vale? Efectos de la reforma, efectos de la reforma. Dice, fíjense, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? Un adecuado registro contable, la reestructuración del pago de nómina y salario o previsión social, el tema que nos ocupa hoy. Fíjense cómo hoy, 2021, les decía, después de 7 años, fíjense en lo que estamos pensando. Reestructuración del pago de nómina, salario y previsión social, el concepto que estamos estudiando nosotros. Mi estimado Juve es una persona muy visionaria, me dijo, ¿qué tema vemos, contador? Yo te ayudo con el tema, yo te ayudo. ¿Qué te parece previsión social? Previsión social porque viene con los cambios. Hágale caso siempre a Juve, siempre, siempre. Y más si es tema de nóminas y de contabilidad electrónica. Entonces, ahí está el tema que nos ocupa el día de hoy, la reforma 2021, 7 años después. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que regresar a aquellos principios, a aquellos conceptos de previsión social. Fíjense, efectos de la reforma, más efectos, reconocimiento de la antigüedad del trabajador, por supuesto. Les decía, había trabajadores que estaban este año en una empresa, el siguiente año en otro, el siguiente año en otro, y dices, ¿a dónde vamos a parar? Dijo el Buki, ¿no? Modificación del objeto social es un efecto de la reforma. Modificación del objeto social. Tienes que ser preciso, tienes que decirme a qué te vas a dedicar. No le vas a poner en tu objeto social de la empresa todos los objetos habidos y por haber. Se acabó la fiesta. Definición del perfil del trabajador. Fíjense, definición del perfil del trabajador. ¿Por qué? Por el tema de lo especializado. Vas a contratar un contador especialista en impuestos. Vas a contratar un contador especialista en finanzas. Vas a contratar un contador especialista en seguro social. No vamos a poder abarcar todo, De hecho, esa es la intención. Dime cuáles son tus trabajadores especializados. Y recuerden, al ser especializados no ganan el salario mínimo. ¿Sí? Entonces, nada de que vamos a tener trabajadores especializados con el mínimo. Ejemplo, choferes de camión, choferes de autotransporte urbano. No se suben al camión por menos de 300 pesos al día. Hasta ahí yo tengo el dato, 300 pesos al día, por menos de 300 pesos al día. ¿Sale? Si ustedes tienen otro dato, me dicen. A lo mejor ustedes están en una empresa de transporte y ya subió, pero ahí está lo especializado. Sobre eso vamos a pagar cuotas de seguro social. ¿Vale? Beneficio para el trabajador, pues claro, va a cotizar con su seguro, con su sueldo que debe de cotizar, ¿no? ¿Le va a costar más a las empresas? Sí, pero pues ya dejaron de pagar 7 años o más, ¿no? Lo que debían de haber hecho. Responsabilidad solidaria, inciso F. Inciso G, incremento del costo laboral del seguro social. Claro, hay que ver el impacto que va a tener, por supuesto, ¿no? Seguro social, Infonavit.
Inciso H, fíjense, este es muy importante. Pago de contribuciones estatales, el impuesto a la nómina también se va a incrementar. Entonces, aquí aprovecho el comentario, oye, ya no vamos a pagar la tenencia. No, ya no vamos a pagar la tenencia porque vamos a tener más ingresos por recursos estatales del impuesto a la nómina. No es que la campaña y que yo soy bien buena onda, no. Vamos a obtener ingresos de otro tipo, ¿sí? Este va a ser uno, impuesto a la nómina, por supuesto. ¿Están de acuerdo conmigo? Inciso I, incremento de la carga administrativa. ¿Para quién? Pues para el contador. CFDI, contratos, movimientos afiliatorios, ¿sí? Ahorita tengo un amigo, colega, compañero que andaba en Ensenada, Baja California, haciendo todos los movimientos respecto de seguro social de las empresas, de esto precisamente de las outsourcing, tratando de avanzar, ¿sí? Nómina exenta parcialmente deducible. Sigue la nómina exenta parcialmente deducible, pero desde mi punto de vista la intención, la idea es que se elimine esa fracción 30 del artículo 20. Dudas, comentarios de esta lámina, es muy importante. Comentarios de esta lámina. Estos son los efectos que tenemos ya ahorita, efectos de la reforma 2021, que ya tenemos que poner en práctica, que tiene que ver con prestaciones de previsión social. Por eso esta lámina. Comentarios. ¿Cómo van con sus empresas outsourcing? ¿Cómo van? ¿El IMSS nos está recibiendo? A veces ni saben de qué les estamos hablando. Comentarios. Déjenme ver el chat. No hay comentarios en el chat. Ok, entonces, fíjense. Ahí, déjenme ver cuántas me adelanté nada más uno. Fíjense. Más datos duros, dice. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo un censo? Del 2020, 53.3 millones son población económicamente activa en México. El censo económico 2020, ¿sí? Lo que se alcanzó a hacer. En outsourcing representa para el empleo 4.528.912 colaboradores trabajadores, así como industrias que usan este modelo de negocio. Oye, ¿cómo sacó el INEGI esta información? Ustedes no me dejarán mentir, hay empresas que debemos de hacer una declaración mes con mes para el INEGI. ¿Cuántos trabajadores tuviste? ¿Cuáles fueron tus ventas? ¿Cuántos trabajadores diste de baja? ¿Cuántos trabajadores subcontrataste? Todo eso estaba en esa declaración que hacemos mes con mes. Entonces, obviamente estos datos son fidedignos del INEGI, ¿sale? A marzo, la informalidad laboral en México fue de 52 trabajadores de cada 100 en la economía. 52 trabajadores informales de cada 100, es decir, un 52%. Por cada persona subcontratada en México, hay 6 que trabajan en la informalidad. Fíjense lo grave del asunto. Por cada persona subcontratada en México, hay 6 que están en la informalidad. Y por último, los datos duros del INEGI. Dios. Esa cantidad puede equivaler a la población de más 50 países pequeños en conjunto. ¿Esto por qué se los pongo? Siempre trato de que nos llevemos algo, siempre trato de que nosotros como profesionistas, que nos gusta capacitarnos, que nos gusta hacer algo por nuestro país, pues pensemos en eso, ¿no? Que nos gusta hacer algo por nuestro municipio, que nos gusta hacer algo por nuestra familia, pensemos en algo. Todos aquellos que son informales, pues definitivamente no tienen seguro social, no tienen prestaciones, tienen carencias, ¿no? Y tenemos que pensar en que pues el país, el estado, nuestro municipio, nuestra colonia, debemos a veces de trabajar en conjunto para que esto cambie, ¿no? Más indicadores en materia laboral. De los poco más de 4.5 millones de personas del bajo esquema de subcontratación, se estima que con la reforma, fíjense, con esta reforma, otro 60% podrá ser recontratado bajo honorarios o alguna situación parecida. Es decir, a las empresas le va a decir, aquí le estamos diciendo, aquí está la reforma, tenemos que cumplir con todo esto. O te das de baja a los trabajadores, o cambias tu objeto social, o hacemos otra empresa que sea de
de subcontratación, pero especializada, y entonces algunos patrones están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a dar de baja a muchos trabajadores, no me interesa, no voy a estar manteniendo el país, bla, bla, bla. Lo que ustedes ya han escuchado de los socios y accionistas en las empresas, ¿no? Y entonces significa que hay una probabilidad de que poco más de 3 millones de personas no van a aportar a la seguridad social, se van a quedar sin empleo. Fíjense nada más lo grave de la reforma. Lo vimos desde el 2014, consecuencias. Va a haber empresarios que van a decir, yo no le entro con esto de la reforma al outsourcing. Me estás complicando, me estás pegando. ¿Sale? Todavía no vemos el efecto, eso se espera. ¿Sí? No sé si tengan algún comentario, si haya alguien ya notado algo de esto que estamos comentando, de algunas empresas que dicen, no, yo no me la juego más. Déjenme ver por aquí el chat. Dice, de lo de Quintana Roo, ahí nos quedamos, dice Juan Castillo. Muy importante los ejemplos, nos reafirma la comprensión, así lo que se tenía en 2014 comparado con lo vigente. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos. Digo, Juan Castillo. Georgina dice, aporto. Atendí el año pasado una invitación de Cefiplan, Quintana Roo, de una outsourcing. Me llevé el susto de mi vida al ver la forma tan vil, patética de cómo falsifican toda la información que proporcionan a la empresa, que engatusan, y la información que proporcionan a la autoridad terminó pagando la empresa que contrató a este outsourcing casi 100,000 pesos entre multas y recargos e impuestos incumplidos, porque la autoridad no pierde. Al identificar la prestadora de servicios, esta se llevó entre las patas a los engatusados. Bueno, muy buen comentario. Ya lo conocemos. Buen comentario, Georgina. Obviamente nos enfrentamos al gobierno, a la corrupción, nos enfrentamos a los malos trabajadores de gobierno, nos enfrentamos a ese tipo de situaciones que dices, pues, ¿cómo puede pasar? ¿No? Yo trato de hacer las cosas bien, trato de estudiar, capacitarme, venir, hacer lo que dicen las leyes fiscales, y llego aquí y pues resulta que me quieren tomar el pelo, ¿no? Por supuesto, eso no lo tenemos que permitir. Gracias por el comentario. Dice Rogelio Zárate, en general todas las empresas tienen un objeto social demasiado amplio. Hay que hacerlos más específico. Ejemplo, mantenimiento industrial en general. Sí, por supuesto. Ahora con la reforma, ese objeto social hay que precisarlo, ¿eh? Mantenimiento industrial. ¿Cuáles? ¿A qué tipo de maquinaria le vamos a dar mantenimiento? ¿Qué tipo de servicios vamos a dar? ¿Sale? Con eso, porque si no, acuérdate, allí, al no estar preciso el objeto social, no estás cumpliendo con lo que dice la ley. ¿Sale? Muy bien, gracias por sus comentarios. Ok, pues hasta aquí de los datos duros. Déjenme ver si no hay algo más. Nada más. Muy bien, entonces, les explico brevemente cómo tenemos nosotros nuestra nómina, o cómo teníamos nuestra nómina. Vamos a pensar en el 2014. ¿Cómo la tenemos ahorita? Pensemos en los dos. ¿Cómo lo teníamos? En el 2014, una nómina normal. Mi salario, mi impuesto sobre la renta, mi cuota de seguro social y mi deducción. Mi percepción neta para el trabajador. Primera parte, carga para el trabajador. ¿Sí? Y después pensamos en la previsión social. Esa era una estrategia. La previsión social era una estrategia hasta el 2014. Dejó de serlo por esto que hemos estudiado. Carga con previsión social. Mismos empleados, 5 empleados. Nómina normal, dices. En salario, le voy a poner 3,000 pesos, que era el salario mínimo, vamos a suponer. Salario mínimo, y lo demás se lo voy a pagar en prestaciones de previsión social. Y de hecho, muchas empresas así nos contrataban. ¿Se acuerdan? Nos decían, yo tengo esta vacante, te voy a pagar esto de sueldo y esto de paquete de prestaciones de previsión social. Eso hará que tu impuesto sobre la renta trabajador sea menor. Tus cuotas de seguro social sean las mismas, pero al final, en la percepción neta, obtengas un beneficio, ganes más, porque las prestaciones de previsión social me ayudan. Para mí es deducible y para ti es un ingreso
exenta. Eso era genial, ¿no? Para el trabajador eran ingresos exentos y para el patrón podía deducir mayor. Si quitamos el artículo 28, fracción 30 del artículo 28, si la quitamos, entonces vamos a regresar a esto, a que le vamos a poder pagar a trabajadores el mínimo o mínimo profesional o el mínimo especializado. Vamos a poder deducir prestaciones de previsión social al 100%, ¿sí? Y al deducir prestaciones de previsión social al 100% voy a tener una carga fiscal menor, yo como patrón, ¿sí? Así estábamos antes de la reforma del 2014. Denle una vistita a la nómina. Nómina normal, piensen en su nómina, y nómina con prestaciones de previsión social. De hecho, este es un ejemplo, para todos aquellos que no tienen previsión social, este es un ejemplo que le pueden presentar al patrón. Mire, esta es mi nómina normal, esta es la carga de impuesto sobre la renta, esta es la carga de seguro social. Esto es lo que pagamos por trabajador, ¿sí? Y esto es lo que podemos hacer pagando prestaciones de previsión social. Ejemplo, fondo de ahorro, o metamos un gastos de seguro de gastos médicos. Esto es lo que podemos presentarle al patrón. Hasta aquí, vean. Bueno, les dejo todavía la lámina. Hasta aquí sería lo que hoy yo quería compartir con ustedes. Les digo, ahorita tengo todavía 5 minutos, 3 minutos para estar con ustedes. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, comentario, con toda confianza.